Hola, buenas noches. Comenzamos aquí el tiempo dedicado a la información en televisión española. En Oriente Próximo, tropas del ejército israelí han matado a un dirigente del movimiento de la resistencia islámica Hamas durante un ataque selectivo en la ciudad de Hebrón. Israel consideraba al líder asesinado, Abdallah Kawasma, responsable de varios atentados suicidas. Es domingo 22 de junio, vemos otras noticias de interés en el sumario. Entre los 5 atentados suicidas atribuidos a Abdallah Kawasma está el que costó la vida a 17 personas en Jerusalén. El 11 de junio, el ejército israelí ha impuesto el toque de queda en Hebrón. La Unión Europea abre la puerta a la integración de los 5 países balcánicos, aunque deberán esforzarse en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Serbia y Kosovo restablecerán relaciones a partir de julio. 105 personas han muerto en Nigeria al explotar el oleoducto del que robaban combustible, una tragedia que se ha repetido los últimos años en un país con un floreciente mercado negro de petróleo. Coincidiendo con el comienzo del verano, Europa ha celebrado el Día de la Música, una jornada que nació en Francia hace 21 años y que más de 100 países celebran con conciertos en la calle. Real Madrid y Real Sociedad cuentan con sus onces de gala para afrontar el partido más importante de la temporada, que es el que va a decidir el campeón de Liga. El Madrid depende de sí mismo para conseguir el título. La violencia y el crimen no se dan tregua en Oriente Próximo, también impiden el más mínimo avance en el proceso de paz. El ejército israelí ha asesinado esta noche en la ciudad de Hebrón a Abdallah Kawasma, el número 1 de Hamas en esa ciudad de Cisjordania. Israel asegura que era el responsable de los últimos 5 ataques suicidas. Centro de Hebrón, tropas del ejército de Israel rodean el barrio de Al-Ansar. Minutos después, los vecinos escuchan intensas ráfagas de disparos. Ante las puertas de una mezquita muere abatido el líder de Hamas, Abdallah Kawasma. Según fuentes israelíes, Kawasma estaba implicado en varios ataques suicidas, entre ellos el que le costó la vida a 17 personas en Jerusalén el pasado 11 de junio. Las fuerzas de seguridad israelíes, que buscan ahora a su principal ayudante, aseguran que murió cuando intentaban detenerlo, que estaba armado y que intentó huir. Tras este asesinato, todo es posible en la región. El primer ministro palestino, Abu Mazen, reunía a su gabinete. En el orden del día, informar de la reunión que mantuvo el pasado viernes con el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell. Un encuentro que finalizaba con la intención palestina de proseguir con las negociaciones con Israel. Pero el fin de los asesinatos selectivos, como el registrado esta noche, era una de las demandas de Abu Mazen para seguir adelante con la hoja de ruta. De ella se habla desde ayer en Jordania, donde se encuentra reunido el Foro Económico Mundial. Los esfuerzos diplomáticos se intensificarán este domingo también a orillas del Mar Muerto, donde se reunirá el Cuarteto de Madrid, autor de la hoja de ruta. Y las autoridades de Irán han asegurado que están dispuestas a intensificar su cooperación con la ONU para despejar cualquier duda sobre su programa nuclear. Su director ha indicado en una rueda de prensa que Teherán espera llegar a un acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía Atómica y demostrar que pese a las sospechas de Washington no pretende fabricar armas nucleares. Por otro lado, en París han comparecido ante los jueces antiterroristas 17 de los 21 dirigentes de los Mujahideen del Pueblo, el principal grupo armado de la oposición iraní, detenidos el pasado martes en una operación policial en las afueras de París. Los servicios secretos franceses acusan a este grupo de planear ataques terroristas contra diversas sedes diplomáticas de Irán en Europa. El secretario personal de Saddam Hussein, recientemente capturado por los militares estadounidenses, ha asegurado que el expresidente iraquí y sus hijos siguen vivos. El presidente de Estados Unidos, George Bush, por su parte, ha dicho que sus soldados en Irak continuarán buscando las armas de destrucción masiva hasta encontrarlas. 10 días después de su inicio, los soldados norteamericanos en Irak continúan con la operación Escorpión del Desierto para detener a miembros de la resistencia iraquí. Y el Comando Central ha desplegado en la zona de Tikrit una sofisticada división dotada con los dispositivos de detección más modernos con el fin de localizar el rastro de Saddam Hussein. Según su secretario particular, Abed Hamid Mahmoud, detenido la semana pasada, el expresidente iraquí y sus hijos salieron con vida de los ataques norteamericanos. Estuvo escondido con ellos las semanas posteriores a la ofensiva americana y finalmente, según el número 3 del régimen depuesto, lograron pasar a Siria pero fueron expulsados por las autoridades del país vecino.
3 meses después del comienzo de la guerra no hay rastro ni de Saddam ni de las supuestas armas de destrucción masiva. Pero el presidente norteamericano ha dicho hoy en su discurso semanal que seguirá buscándolas hasta encontrarlas. Mientras tanto, en Bagdad prosiguen las manifestaciones contra la ocupación norteamericana. Hoy, 2000 personas han reclamado que los clérigos chiitas formen parte del gobierno interino de Irak. Nuevos incidentes entre grupos radicales y la policía griega durante la última jornada de la Cumbre Europea de Salónica. Un centenar de manifestantes ha lanzado cócteles Molotov contra las fuerzas de seguridad y contra numerosos establecimientos. Los disturbios se han registrado tras la manifestación convocada por los grupos antiglobalización, en la que han participado unas 40.000 personas, según la policía. 30 manifestantes han sido detenidos. En esta cumbre, la Unión Europea ha abierto la vía de la adhesión a los países balcánicos, que antes tendrán que afrontar numerosas reformas. Europa ha prometido a los países balcánicos que un día formarán parte de la Unión, pero ese día no se ve aún en el horizonte. Antes, Europa reclama reformas económicas, un impulso para los derechos humanos y la lucha decidida contra el crimen y la corrupción que asola a 4 repúblicas exyugoslavas y Albania. Por fin, Belgrado anunciaba, bajo presión de la diplomacia europea, el comienzo de las negociaciones con sus enemigos albano-kosovares sobre el futuro de la antigua provincia, ahora protectorado de Naciones Unidas bajo ocupación militar de Occidente. Los líderes de los 25 países que formarán la Unión Europea en mayo próximo aceptaban la formulación de una nueva doctrina de prevención y defensa, con Europa ocupando el papel que le corresponde en el mundo. Problemas del mundo de hoy, porque es un mundo globalizado, no se pueden resolver solos, hay que hacerlo con otros y estamos más que dispuestos a hacerlo en el marco que yo he llamado multilateral eficaz. Siamo 450 milioni di europei. Somos 450 millones de europeos, primera fuerza económica del mundo, una gran potencia cultural y deberíamos jugar un papel en política exterior y en política de defensa. El hecho de decir que la Unión Europea, pues, digamos, tiene que actuar de una manera preventiva y evitar en la medida de lo posible que se puedan producir situaciones de conflicto, situaciones de gravedad, situaciones de crisis, pues es una cuestión muy interesante. Luego a eso se le llama como se quiera, ¿verdad? Pero en fin, está en el documento y además me parece muy razonable que figure en el documento. La Unión Europea aceptará, cuando esta nueva doctrina se apruebe en diciembre, que sea legítimo utilizar la fuerza como último recurso para garantizar la seguridad de los europeos. Y aquí en España, el presidente del Grupo Parlamentario Popular en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, ha asegurado que habrá en próximas fechas una reunión del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Antes, ha dicho, hay que reparar el daño causado por los socialistas en Navarra, que consiguieron alcaldías con el apoyo de los nacionalistas y grupos próximos a Batasuna. Jaime Mayor Oreja confía en una próxima reunión del pacto antiterrorista. Podría ser antes del verano, pero cree que antes habrá que analizar lo ocurrido en Navarra, donde concejales socialistas obtuvieron alcaldías incumpliendo precisamente ese pacto. En Navarra, el Partido Socialista de Navarra ha incumplido a través de los concejales el pacto antiterrorista. Y ha habido una agresión al pacto por la libertad y contra el terrorismo. Bien, se podrá decir que no ha sido el Partido Socialista de España ni el Partido Socialista de Navarra, que han sido los alcaldes actuales del Partido Socialista de Navarra, pero ellos claramente han incumplido el pacto. Mayor Oreja cree además que lo ocurrido ayer en el Parlamento Vasco, cuando Juan María Atutxa dio la palabra socialista Bertzaleak en contra de la resolución del Supremo que exige su disolución, es una prueba más de la estrategia de la ruptura por parte del PNV. Entonces el Partido Nacionalista Vasco fundamentalmente lo que trata es de explicar lo que es una estrategia de ruptura. Y está fundamentalmente, después de un año de declaraciones, intentando articular una ley para la ruptura política de España. Eso es lo que va a presentar Ibarretxe en el mes de septiembre en el Parlamento Vasco. Y los 500 antiguos cargos municipales de la ilegalizada Batasuna y candidatos de las plataformas electorales anuladas por el Tribunal Supremo se han reunido en la población guipuzcoana de Tolosa. Con esta iniciativa dicen que pretenden impulsar un nuevo movimiento municipal para articular la construcción de Euskal Herria. Según sus portavoces, tratan de recoger los objetivos de la Asamblea de Electos de la Izquierda Abertzale Udalbiltza y se consideran elegidos por voluntad popular en las pasadas elecciones de mayo, a pesar de que fueron ilegalizados o anuladas las candidaturas, como en el caso de la plataforma AV.
Y en Madrid sigue abierta la crisis en la Asamblea Autonómica. Los socialistas insisten en denunciar una trama inmobiliaria para desbancar a Rafael Simancas de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular dice que la única solución es convocar elecciones. Los diputados socialistas rebeldes podrían tomar posesión el próximo lunes, mientras varios alcaldes socialistas madrileños han pedido a Simancas que depure las responsabilidades internas. Depuración de responsabilidades internas por la inclusión en las listas del PSOE a los diputados Tamayo y Sáez. Es lo que varios alcaldes socialistas madrileños le piden al líder del partido en Madrid, Rafael Simancas. Jesús Caldera, por su parte, ha afirmado que las prisas del Partido Popular por convocar nuevas elecciones en Madrid muestran el miedo que tiene el PP a que avance la investigación sobre la crisis abierta en la Asamblea Autonómica. Nos encontramos, por lo tanto, en nuestra opinión, en opinión del Partido Socialista, de nuevo ante la trama político-inmobiliaria que denunciamos hace unos días como responsable del golpe institucional dado en la Asamblea de Madrid el pasado día 10. José Balbás, el jefe político de los Renovadores por la Base, ha dicho que recurrirá a la suspensión de su militancia, ya que, en su opinión, se le está presentando como cabeza de turco para ocultar la disgregación en la Federación Socialista Madrileña. Ana Mato, coordinadora del Partido Popular, ha afirmado que la crisis de la Asamblea ha hecho ingobernable la comunidad autónoma. Por eso, dice, la única solución es convocar elecciones. Estamos cansados de que el Partido Socialista trate de lavar sus trapos sucios echando basura sobre los demás. La corrupción no está en el Partido Popular, la corrupción nunca ha estado en el Partido Popular y creemos que todas las tramas urbanísticas, que todos los promotores urbanísticos, que por cierto también son a su vez promotores de la candidatura de Zapatero, deberían ser los que aclararan sus problemas dentro de su casa. Los diputados rebeldes Tamayo y Sáez podrían tomar posesión de sus actas el próximo lunes durante la celebración del Pleno para elegir la permanente de la Asamblea Regional. El inicio del verano ha traído, además de altísimas temperaturas, los primeros incendios forestales de la temporada. Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía han sido las zonas más afectadas. El Ministerio de Medio Ambiente ha destinado este año 50 millones de euros para luchar contra el fuego. Extremar las precauciones para evitar los incendios forestales es la advertencia que reiteradamente llega cada verano. Este año especialmente no nos podemos descuidar. Aunque en los 6 primeros meses no se han producido apenas fuegos importantes, ha sido sin embargo una época de lluvias, por lo que hay mucha vegetación que hace que aumente el peligro. Las altas temperaturas padecidas en estas semanas, que continuarán los próximos días, son otro factor de riesgo. Sensibilizar a la población, información sobre quemas controladas o limpieza de montes son algunas de las medidas puestas en marcha desde el Ministerio de Medio Ambiente. El primer día de verano en nuestro país ha traído la alerta a varias comunidades. En distintos puntos de Cataluña, de Andalucía y de la Comunidad Valenciana, los servicios de extinción de incendios han trabajado para apagar los fuegos declarados. En el sureste de Nigeria, al menos 105 personas han perecido al producirse una explosión en un oleoducto del que intentaban extraer combustible. La tragedia ocurrió hace unos días, aunque la noticia se ha conocido hoy. Según Cruz Roja, el número de víctimas mortales puede ser aún mayor. Al parecer, la explosión fue causada por una motocicleta que pasó al lado del lugar donde numerosas personas intentaban recoger el combustible que salía por una grieta de un oleoducto a su paso por una aldea. Sucesos como este no son desconocidos en Nigeria, donde es muy común que se perforen de forma deliberada los oleoductos para conseguir de esta forma petróleo. A pesar del mal estado del mar, un grupo de 107 inmigrantes africanos han tratado de llegar a la pequeña isla italiana de Lampedusa. La barcaza fue interceptada por la policía poco antes de llegar a tierra. Lampedusa era también el destino del barco que el viernes se hundió frente a la costa de Túnez con 250 inmigrantes. Solamente 41 han sido rescatados, 12 han sido encontrados muertos y 197 se dan por desaparecidos. Las autoridades tunecinas han reducido el dispositivo de búsqueda, ya que el fuerte viento está haciendo muy difícil que se encuentren supervivientes. En lo que va de mes han llegado a la isla que está distante solo a unos 100 kilómetros de la costa africana, cerca de 2.500 inmigrantes ilegales. Y Juan Pablo II viaja hoy domingo a Banja Luka, en el que es su segundo viaje a Bosnia, donde la población católica ronda el 11%. Durante su estancia de apenas 10 horas, se espera que haga un llamamiento a la reconciliación entre las etnias que viven en este estado balcánico.
Los preparativos para recibir al Papa no han cesado durante todo el fin de semana. El pontífice proclamará beato al laico Iván Merz, considerado por la Iglesia como un modelo de apostolado. Juan Pablo II llega a Bosnia 8 años después de los acuerdos de paz de Dayton y se encontrará con un país dividido que sufre una grave crisis económica y donde hay un gran desempleo. La mayoría de sus habitantes son ortodoxos y muchos de ellos no ven con buenos ojos la visita del Papa. Los serbobosnios ultranacionalistas acusan al Vaticano de ser, junto a Alemania, el causante de la desintegración de la vieja Yugoslavia. En los últimos días han aparecido escritos contra la visita papal y varias personas han sido detenidas ante la sospecha de que podrían perjudicar la seguridad del pontífice. Más de 4.000 policías del ente serbobosnio, además de soldados de la Fuerza de Estabilización de la OTAN, están encargados de su seguridad. Banja Luka, que durante la guerra fue centro de una feroz limpieza étnica, es la capital de la República Serbia de Bosnia, que forma, junto a la Federación Croata Musulmana, el Estado de Bosnia-Herzegovina. Tiempo ya para la actualidad deportiva. Real Madrid y Real Sociedad se juegan el título de Liga en la última jornada. A los blancos les basta con ganar al Athletic en el Bernabéu o hacer lo mismo que los donostiarras, que reciben al Atlético de Madrid. También hay una plaza de la UEFA en juego que se disputan Bilbao y Barça. El Madrid recibe al Athletic en la misma circunstancia que hace 23 años. La victoria les da a los galácticos de Vicente del Bosque el título de Liga en detrimento de la Real Sociedad. Todo está preparado en la plaza de las Cibeles para celebrar el campeonato, aunque los blancos prefieren no adelantarse para evitar otro centenariazo. Se dice, bueno, ya está ganada la Liga y para nada, hay que jugar y nos acordamos mucho de ese partido contra el Depor y no podemos permitir que sea así, ¿no? El equipo merengue tiene disponibles a todos sus jugadores una vez recuperado Makelele. Sin embargo, el Athletic ha llegado a Madrid sin poder disponer de Urzaiz, aunque ha viajado para apoyar a sus compañeros. Los bilbaínos se juegan la UEFA. Tenemos una oportunidad pues muy bonita para poder pues dedicarle este triunfo al presidente y bueno, y de alguna manera pues conseguir matemáticamente pues la UEFA, ¿no? Por su parte, la Real Sociedad tiene que ganar al Atlético y esperar que los leones puntúen en Madrid. En ese caso ganarían su tercer título de Liga, aunque el subcampeonato no se viviría como una catástrofe. Lo conseguido es importante, pero sin olvidar que todavía no ha terminado y creo que tenemos una buena opción para poder pelear hasta el final por un título de Liga que no hubiéramos soñado al principio de temporada. El Barcelona-Celta será el tercer partido con mucho en juego. Los azulgranas necesitan ganar a los vigueses y que su eterno enemigo de la capital se imponga al Athletic de Bilbao para poder meter la cabeza en la UEFA. Cuando las temporadas son así difíciles, pues la verdad es que lo mejor que puede pasar es que se termine. Este puede ser el último encuentro de Antic como entrenador del Barça. Y en una jornada de despedidas en Riazor ha dicho adiós el abuelo del fútbol español. Con el público puesto en pie, Donato abandonaba el terreno de juego a los 44 minutos. Ganó el Depor su último partido de la temporada y Macay reforzó su condición de virtual bota de oro con un nuevo tanto. Donato pasó del Atlético de Madrid al Deportivo con 30 años cuando su fútbol parecía agotarse. Desde entonces fue internacional con Javier Clemente como seleccionador y una década más tarde se retira del fútbol de alto nivel con la marca de ser el único futbolista de élite que marcó un gol oficial con más de 40 años. Lo ha hecho en Riazor, un estadio que le ha mimado desde su llegada y con el técnico de Baracaldo en el banquillo visitante. En una noche de despedidas, Rullé, que podría ser nuevo jugador del equipo coruñés la próxima temporada, adelantó al Español a los 12 minutos de juego. Lo hizo ante la mirada atenta de Macay, consagrado como el mejor artillero europeo y que pugnaba en vano por alcanzar la cifra de Bebeto en el Deportivo, 29 goles en la misma temporada. El holandés, con un pie fuera de su actual equipo, lo buscó de todas las formas, hasta que al filo de la media hora de la segunda parte lo consiguió de rebote. Además, era su tanto número 100 en la Liga y el 1000 del campeonato que ya se extingue. Por si fuera poco, en la siguiente jugada, el holandés regaló una asistencia a Luque que significaba la victoria. Y en los otros 5 partidos de Primera División jugados este sábado, la poca trascendencia de los marcadores alejó la tensión de los campos en la última jornada. Mallorca, Valencia y Osasuna han despedido la temporada liguera con victoria.
Rayo Vallecano y Recreativo empataron a 0 en un aburrido encuentro en el que ambos se despedían de Primera División. La próxima temporada se encontrarán en la División de Plata, aunque a los onubenses aún les queda la final de Copa del Rey contra el Mallorca dentro de una semana. Precisamente el Mallorca ha ganado por 1-0 al Málaga gracias a un gol en el descuento del canterano Tuni. A los Baleares aún les queda el torneo copero para intentar entrar en Europa a través de la UEFA. El Alavés también se despidió de primera empatando a 1 frente al Valladolid. Abrió el marcador a Ganzo en la primera parte, él solo contra toda la defensa. Pablo, de bonita volea, evitó la derrota en casa con un tanto en el segundo periodo. El Valencia le endosó un 0-3 al Sevilla en otro choque intrascendente. Los sevillanos se han quedado este año sin UEFA y los Ches sin Champions. Aimar y Juan Sánchez, por 2 veces, fueron los autores de los goles. Los de Caparrós han quedado por detrás del Betis en la Liga por culpa de esta derrota. Racing y Osasuna, salvados ambos del descenso, ofrecieron 5 goles a los espectadores congregados en el Sardinero. Muñoz abrió el marcador a los 20 minutos y solo 8 después empataba Javi Guerrero. Para 7 más tarde volver a adelantar a los pamploneses Briz. Ya en la segunda mitad el australiano Aloisi ponía el 1-3 en el marcador. Y Javi Guerrero anotaba su 15º gol de la temporada y pedía perdón porque le supone un incremento en su ficha. Y en baloncesto el Barcelona ha ganado el segundo partido de la eliminatoria final por el título de la Liga ACB. Los azulgranas se han impuesto en su propio terreno al Pamesa Valencia por 80-72. Aunque el equipo valenciano dominó durante los 3 primeros cuartos, el acierto en el tramo decisivo de Nacho Rodríguez desequilibró el marcador a favor del Barcelona, que se queda a una sola victoria del título. Los 2 próximos partidos de la eliminatoria, si son necesarios, se jugarán en Valencia. El Barça ya está muy cerca del tercer título de la temporada tras ganar la Copa del Rey y la Euroliga. Y el ciclista del equipo Paternina Costa Almería, José Antonio Pecha Román, ha demostrado su gran momento de forma a estas alturas de la temporada, imponiéndose en la cronoescalada a Valvidriera, que prácticamente le otorga el triunfo en la Volta a Cataluña. En la penúltima etapa, Pecha Román obtuvo una renta de 52 segundos sobre el gran favorito Roberto Heras, que defiende el triunfo de la pasada edición y que ahora es segundo en la general a 43 segundos del líder. La prueba está vista para sentencia a falta del trámite de este domingo, y toda vez que el tercer clasificado, el debutante Koldo Gil del Once Eroski, figura a casi 4 minutos de la cabeza. En la Vuelta a Suiza, el italiano Francesco Casagrande se ha adjudicado la 5ª etapa y pasa también a encabezar la general. Vamos a abordar ya otros asuntos. Este domingo se abrirá en Nueva York, en el Museo de Arte de Queens, una muestra que recupera el pabellón titulado Sueño de Venus, que Salvador Dalí hizo para la Feria Mundial de 1939. La exposición estará abierta hasta el 7 de septiembre. Dalí diseñó para la Exposición Universal de Nueva York un pabellón surrealista inspirado en la Pedrera de Gaudí, con reproducciones de Leonardo y Botticelli. La taquilla, una enorme cara de pez, y la entrepierna de una mujer, la entrada al sueño de Venus. Visita el útero y viaja al subconsciente, proponía Dalí. Dentro del pabellón ideó un acuario lleno de sirenas con los pechos descubiertos, y Venus en una gran cama roja, insinuante y tentadora, demasiado para la mentalidad norteamericana del momento. Fue una auténtica batalla, nos dice la comisaria de la exposición. Le rebajaron el tono psicosexual, la idea de sueño, todos los aspectos eróticos. La idea original de Dalí era mucho más perversa, un poco sadomasoquista. Y hasta le cambiaron el nombre al pabellón. Esto es un sabotaje, escribía Dalí furioso. Su integridad artística había sido aniquilada por las autoridades de Nueva York, que no le entendieron. Se sentía derrotado y frustrado, ni siquiera se presentó a la inauguración. Nueva York quiere reconciliarse con Salvador Dalí. Su participación en la Exposición Universal del 39 fue un absoluto desastre. Le contrataron porque estaba de moda, pero su combinación de surrealismo y sexo nunca fue entendida. Pero antes de regresar a Europa, Dalí escribió la Declaración de la Independencia, de la Imaginación y el Derecho del Hombre a su propia locura. Desde un avión inundó Manhattan con este manifiesto. Le habían insultado, pero su alma de artista provocador permanecía intacta. Y la música y las canciones han sonado este sábado en las calles de las ciudades para conmemorar la 22ª edición del Día Europeo de la Música. En Francia, 2000 niños han cantado fragmentos de ópera
y las calles se han llenado de bandas y orquestas. Este país fue el primero que tuvo la idea en 1982 de crear un día dedicado a la música. 21 años después, este día, que además coincide con el solsticio de verano en el hemisferio norte, se celebra en más de 110 países. En Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, la música ha sonado todo el día y los jóvenes han sido los protagonistas. Y en la ciudad belga de Gante, unas 150.000 personas han participado en una cabalgata con motivo de este día euromusical. Más de 40 carrozas que representaban a diferentes discotecas de toda Bélgica y sus mejores pinchadiscos han llevado la música a las calles del casco antiguo y tras el desfile, fiesta al baile y sobre todo al aire libre para todos, hasta eso sí, como lo ven, hasta que el cuerpo aguante. De eerste wagens kwamen rond 6:30 aan bij de watersportbaan, het eindpunt van de parade. Organisator en de politie verloopt dit technofeest perfect.